Hola muchachos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a empezar con la sesión de estructuras algorítmicas repetitivas. Vamos a empezar entonces con el para. Es muy común encontrar en la práctica algoritmos cuyas operaciones se deban ejecutar un número repetido de veces. Si bien las instrucciones son las mismas, los datos sobre los que se operan varían. El conjunto de instrucciones que se ejecuta repetidamente se llama ciclo, y todo ciclo debe terminar al ejecutarse luego de un número finito de veces, por lo que siempre será necesario en cada iteración del mismo. Debemos entonces evaluar las condiciones necesarias para decir si se sigue ejecutando o si debe detenerse el ciclo. En todo ciclo siempre debe existir una condición de parada o de fin de ciclo. En algunos algoritmos podemos establecer a priori que el ciclo se repetirá en número definido de veces, es decir, el número de repeticiones no dependerá de las proposiciones dentro del ciclo. Entonces vamos a llamar repetir a la estructura algorítmica repetitiva que se ejecuta un número definido de veces. Por otra parte, en algunos algoritmos no podemos establecer a priori el número de veces, entonces necesitamos de otros comandos. Entonces, hablamos primero de la estructura repetitiva para, vamos a pasar por mientras y vamos a pasar por repetir. Vamos a empezar por esta estructura para, muy conocida en lenguaje de programación como for. Es la estructura algorítmica adecuada para utilizar en un ciclo que se ejecutará un número definido de veces, es decir, que con antelación nosotros necesitamos conocer el número de repeticiones. Esta estructura para es muy utilizada, muy conocida en lenguaje de programación, pero en la programación estructurada o en la programación orientada a objetos. Por ejemplo, cuando nosotros necesitamos calcular la nómina total de la empresa, pues necesitamos sumar los sueldos de los tantos empleados que se tengan. Cuando necesitamos obtener promedio de calificaciones de un curso, por ejemplo, necesitamos sumar las n calificaciones de los estudiantes y dividir sobre el número de estudiantes. Es decir, sabemos de antemano cuántas veces tenemos que repetir una determinada operación, acción o tarea. El número de repeticiones no depende de las proposiciones dentro del ciclo. El número de veces se obtiene del planteamiento del problema o de una lectura que indica que el número de iteraciones se debe realizar para n ocurrencias. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí como estructura, como comando, entonces acá le voy a decir para. Entonces me dice para variable numérica, valor inicial hasta valor final, el paso y las acciones a repetir. Aquí tenemos el fin para. Acá voy a llamar, por ejemplo, ejercicios para. Casi siempre nosotros acá como variable numérica vamos a llamar i de interacción, la variable de interacción. Entonces acá tenemos el valor inicial, el valor final y tenemos el paso. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir los números de 1 a 100, entonces de 1 hasta 100, aquí con paso en 1, y aquí lo que voy a hacer es escribir esa serie. Obviamente nosotros sabemos que antes de necesitamos definir la variable. Bien, entonces acá lo que voy a hacer es ejecutar y aquí podemos visualizar la serie de los números del 1 al 100. Ahora bien, no es necesario que nosotros escribamos el paso cuando es de 1 en 1. Yo lo puedo omitir de esta manera y él entiende que es de 1 en 1. Pero, por ejemplo, si es diferente el paso, un paso en 2, este paso quiere decir que es el incremento. Es decir, que si nosotros inicializamos en 1, la primera corrida es 1, más 2, la siguiente corrida es 3, más 2, la siguiente corrida es 5, más 2, la siguiente corrida es 7. Y no necesariamente, bueno, así hasta llegar a 100, hasta 99 en este caso, pero no necesariamente debemos hacerlo con paso en 2, puede ser con paso en 5, con paso en 10, con paso en 15. De acuerdo a lo que nosotros necesitemos, podemos hacer este paso, este incremento. Acá lo que voy a hacer es escribir. Entonces miren que acá lo que hace es el 1, 3, 5, 7. Prácticamente lo que está haciendo acá es escribir los números impares del 1 hasta el 100. Si yo quiero que se escriban los números pares, pues bueno, aquí será simplemente cambiarle el inicio, que será desde 0 o desde 2. Entonces acá 0, 2, 4, 6, 8, 10. Porque inicializa en 0 y va incrementando de 2 en 2. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Va incrementándolo acá. Ese es el paso. Bien, esta es la estructura para. La estructura para. Vamos a hacer voy a realizar una serie de ejercicios acá. Me dice, bueno, escriba los números del 1 al 100, ya lo hice. Escriba los números pares del 2 al 100, ya lo hice. Escriba los números impares del 1 al 100, ya lo hice.
Aquí dice, construye un programa que genere la serie de los números de 1 hasta n. Esa n, muchachos, la vamos a cargar. Le vamos a decir al usuario que por favor nos indique el límite de la serie. Entonces acá le voy a decir escribir, ingrese el límite de la serie. Y leo n. Acá voy a hacer el ciclo hasta n y me dice que es desde 1 hasta n. De 1 en 1. Entonces acá ya sabemos que puedo omitir el paso cuando es de 1 en 1. Acá le dice al usuario, ingrese el límite, entonces le voy a decir que es hasta 10. Miren que él me ejecuta hasta el 10. Si yo le digo que es hasta el 5, ejecuta hasta el 5. Si le digo que es hasta el 150, ejecuta hasta el 150. Bien, ahí tenemos entonces unas series, ¿cierto?, ya definidas, y estas son las características principales de utilizar esta estructura repetitiva, para que con antelación nosotros necesitamos conocer el límite de los datos, las iteraciones que se deben ejecutar. Obviamente no conociendo o no evaluando una proposición, ¿cierto?, sino que simplemente aquí le estamos diciendo desde hasta, que para las siguientes estructuras sí necesitaremos conocer de esa proposición. Vamos a hacer otro ejercicio. Me dice, bien acá, construya un diagrama de flujo de 2 a n, pues bueno, será desde el 2 hasta el n, 1 a n, pares e impares, y ya sabemos que será entonces incremento del paso, cómo se debe manejar de 2 en 2, y si inicializamos desde 0 o desde 1 para que me arroje los pares o los impares. Me dice aquí que necesita generar los números, la serie del 100 al 1. Entonces acá será desde 100, esto ya lo puedo eliminar. Entonces acá le digo desde 100 hasta 1, pero aquí el paso, si lo dejo de 1, pues no me va a correr bien, porque si es de 100 hasta 1, miremos qué es lo que hace. Nada. Acá lo que tengo que hacer no es incrementar, sino lo contrario. Entonces acá cuando lo ejecute, miren que aparece, empieza desde 100 hasta el 1. Listo, entonces ahí ya lo tenemos. Y se escribe entonces la serie. Bien, sigo. Entonces acá me dice que imprima la suma de los n números. Vamos a dejarlo así, solo n números. Pero voy a hacer primero este es el que voy a hacer. Los números del 1 al 100. Entonces, para sumar, hacer una sumatoria, lo que yo necesito es primero el concepto de lo que es un acumulador y el concepto de lo que es un contador. Entonces voy a empezar con lo que es un acumulador. Resulta que aquí nosotros tenemos, lo voy a llevar a otra parte. Vamos a ver si aquí hay un bloque de notas. ¿Sí? Entonces, acumulador. Tenemos entonces lo que es el acumulador y lo que es el contador. Cuando nosotros hablamos de acumulador es agrupar en función de la suma, de la resta, la multiplicación, de la potenciación, de la división, agrupar una serie de números. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agrupar estos números en función de suma, será 1 más 2 más 3 más 4 más 5. ¿Cuál es la estructura que nosotros tenemos del acumulador? La estructura sintáctica es A es igual a A, digamos, como variable acumuladora, más una variable. Bien, en este caso, por ejemplo, yo podría decir que esto es I, es mi ciclo I. Entonces acá yo le puedo decir que A, le asigne A más I, por ejemplo. Acá yo necesito inicializar siempre mi acumulador en 0. Siempre tiene que estar limpia esa variable. Entonces, antes de utilizarla, necesito inicializarla en 0. Bien, se inicializa en 0. Después lo que hacemos es que a A se le asigne el valor de A más I. Miremos entonces cómo funciona. Ya sabemos que I, voy a escribirlo acá, es 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Entonces A inicializa en 0. A en primera corrida es 0 más, entonces será este primer dígito que es 1. A es 1. Después de eso, A1 es entonces 1 más
la siguiente corrida, que es 2, A es 3. Después de eso, entonces le digo que 3 más 3, ¿cierto? Que será la siguiente corrida, A es igual a 6. La siguiente corrida, ¿en qué quedó A? En 6 más, voy con la siguiente, que es 4. Entonces A es igual a 10. Y sé que la última corrida, ¿cierto? Que quedó en 10 más 5, entonces A es 15. Entonces, en eso queda el ciclo, ¿cierto? El acumulador de 1 hasta 5, que queda en 15. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos lo que es el acumulador. Bien, seguimos entonces con lo que es la parte de los contadores. Entonces, contadores. Entonces, el contador es este. Entonces, contador será la misma, ¿cierto? Contador. Pero acá lo que vamos a hacer es que será más una constante. Entonces, la constante va a ser igual a la misma constante más, y casi siempre, muchachos, nosotros lo vamos a hacer más 1. Entonces, la constante, ¿cierto? El contador más 1. Bien, si nosotros, por ejemplo, necesitamos, no sé, contar, por ejemplo, el género, el sexo, entonces acá le decimos, por ejemplo, que es una variable que va a tener dos estados, F o M. Bien, entonces acá, por ejemplo, voy a digitar estos datos, acá otra F. Y le voy a decir que cuente, por favor, las Fs. Obviamente, todo esto debe estar contextualizado en si es femenino, si el sexo es igual a femenino, entonces que las cuente, ¿cierto? Las F. Y si no, entonces que cuente las M. Pero en este caso solo voy a hacer el contador, cómo funciona, ¿cierto? Lo voy a explicar solo para las F. Entonces, inicializamos el contador en 0. Después le digo que el contador, ¿cierto? Que es igual a 0, para la primera corrida tiene que contar esta F, entonces más 1, el contador es igual a 1. Entra esta M, no la tiene que contar. Después, contador que es 1 más esta F más 1, entonces el contador es igual a 2. Después, el contador está en 2, ¿cierto? Entra esta F, entonces 2 más 1, el contador es igual a 3. Acá M no la cuenta, M no la cuenta, F sí la cuenta, entonces el contador está en 3 más 1, el contador es igual a 4. Entonces acá tenemos lo que es el contador, contó 1, 2, 3 y 4 Fs, acá las tenemos. Ese es el concepto de contador y de acumulador. Bien, entonces, para el ejercicio que debemos hacer, nos dice que se debe contar, acumular la serie de los números del 1 al 100. Ya sabemos cómo nosotros generamos la serie de los números del 1 al 100. Acá voy a generar una variable que sea suma. Y recordemos que este suma, que lo voy a utilizar como acumulador, debe inicializarse en 0. Después de eso, entonces ya traigo mi estructura que es el para. Entonces acá le digo para y genero el ciclo de 1 hasta 100. El paso lo puedo omitir porque es de 1 en 1, lo elimino. Acá le digo que el acumulador le asigne el acumulador más i. Perdón, sí, más i porque es el acumulador. Recuerden, más la variable. No necesariamente siempre tiene que ser i, n, t, notas, sueldos, salarios, cualquier variable que necesite agrupar. Fuera del fin del para le voy a decir escribir y voy a correr el programa. La sumatoria de los números del 1 hasta el 100 me tiene que dar 5050, que es lo que tengo acá, el 5050. Ahora bien, si yo dejo escribir suma dentro de la estructura para, ¿qué va a pasar? Entonces miren que aquí parece que hiciera un paso a paso de 0 más 1, 1 más 2, 3 más 3, 6 más 6, más 4, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, más 8, más 9, más 10, que era lo que estaba haciendo ahorita cuando hacía la explicación, pero pues solo fue hasta el 15, hasta el 5. Aquí tengo entonces la sumatoria, ¿bien? De los datos con un acumulador. Todo lo que nosotros tengamos acá dentro del para se va a repetir tantas veces como nosotros tengamos acá. Entonces aquí les estoy diciendo que son 100 veces, pues él 100 veces hace este proceso y 100 veces va a escribir. Entonces ahí pues obviamente va escribiendo esta variable.
Por eso nosotros vemos que escribe el 1, el 3, el 5, el 7, el 3, el 6, el 10, el 15, ¿cierto? Que es la acumulación hasta el 100, hasta llegar al 5050. En este caso solo me está pidiendo la sumatoria, pues simplemente lo dejo fuera para que se vea el 5050. Este es el acumulador. Bien, así funciona un acumulador. Ahora miremos otro ejercicio. Miremos el ejercicio de este. Se tienen las calificaciones de un grupo de alumnos que presentaron el examen. El profesor les obtiene promedio de estas calificaciones, escribir un programa, un algoritmo para resolver lo anteriormente planteado. Entonces en PCI ustedes van a pedir el número de estudiantes, le van a decir al profesor que cuántos estudiantes son, el profesor les debe decir la cantidad, lo hacemos con un paro. Después solicitan la nota de cada estudiante, se carga la nota, se acumula y después se promedia. Un buen ejercicio para dejarles hasta acá, ¿cierto? Para que por favor lo realicen. Continúo y acá entonces me dice construya, es un diagrama flujo, un algoritmo que le hace números y diga cuántos son positivos, cuántos son negativos y cuántos son nulos. Nulos iguales a 0, negativos menores a 0, positivos mayores a 0. Entonces acá voy a eliminar un momento esto, necesito un cuenta positivo, necesito un cuenta negativo y necesito un cuenta nulo. Aparte también necesito una variable que sea X. Acá, como dije anteriormente en la exposición del tema, cuenta positivo a 0, cuenta negativo, variables limpias 0 y cuenta nulo y inicializo en 0. Bien, acá le voy a decir, por ejemplo, escribir, ingrese 100 números. Hago el paro. Entonces mi variable numérica que es i, desde 1 hasta 100, el paso lo puedo omitir porque es de 1 en 1, y aquí le digo que cargue a x. ¿Cuántas veces va a cargar a x? 100 veces. Las veces que yo le diga acá, ¿cierto? Que se debe repetir. Se carga a x y acá entonces una estructura selectiva, condicional. Si x es, preguntamos si es igual a 0, entonces cuenta nulo. Asígnele cuenta nulo más 1. Si no, acá un sí. Cuenta positivo. Perdón. Si x es mayor a 0, entonces cpos, asígnele cpos más 1. Si no es nulo, si no es mayor a 0, si no es positivo, el número es negativo, entonces cuenta negativo, asígnele cuenta negativo más 1. Y aquí le digo, ya saliendo, ¿cierto?, de toda la estructura del condicionamiento y del para, le digo positivos, cpos, negativos, cneg, y nulos, cnulo. Ingreso 100 números, aquí de 1 hasta 100 se carga la variable, condicionamos la variable, si es igual a 0, entonces incrementa aquí el contador, ¿cierto?, de cuenta nulo. Es decir, para que cuente los números que son iguales a 0. Acá, que incremente el contador a 1 si son mayores a 0. Y que incremente el cuenta negativo en 1 si los números son menores a 0. Ya la deducción lógica. Acá entonces, no lo voy a hacer con 100 números, lo voy a hacer solo con 10 números. Con 100 números ya nos llevaría mucho tiempo el video. Ahí llevo 8, 9 y 10. Entonces me tiene que decir que 2 son nulos, que 3 son negativos y que 5 son positivos. Me dice positivos hay 5, negativos hay 3 y nulos hay 2. ¿Bien? Este sería entonces ya un contador, un ejercicio contador. Tenemos ya el acumulador, ¿cierto? Y cómo funciona un para. Hasta aquí simplemente, digamos que el para de una manera en que solo
en que no es sanidad, ¿cierto? En que solo necesitamos 100 veces o 50 veces o las veces que requiera el usuario. Vamos a ver un poco más contextualizando acá los ejercicios. Entonces voy a ir hasta este ejercicio. Me dice: calcule el aumento de un sueldo para un grupo de empleados de una empresa teniendo en cuenta el siguiente criterio. Si su sueldo es inferior a 1000, el aumento del 15, y si su sueldo es mayor o igual a 1000, el aumento del 12. Entonces hay que escribir el nuevo sueldo de cada trabajador y el monto total de la nómina, considerando el aumento. Entonces acá le digo proceso, los salarios. Entonces definir, acá le digo que defina el salario, aquí que defina el nuevo salario, aquí le digo que cargue a I, a N, necesitamos la nómina y N nómina. No sé si necesite alguna otra de salario que calcule, que lea la de iteración. N, acá le digo como numérica. Listo. En empleados sí necesitamos cargarlos. Listo. Entonces acá nómina es mi acumulador. Acá le digo escribir, ingrese el número de empleados, cargo la variable N, después de eso traigo el ciclo. Entonces variable numérica y desde 1 hasta N, que es esta variable que se está ingresando como número de empleados, y el paso, recuerden que si es de 1 en 1 lo puedo omitir. ¿Cuál es la secuencia de acciones? Entonces acá le voy a decir escribir, por ejemplo, ingrese el salario del empleado, que voy a colocar por ejemplo del empleado, y del empleado 1, del empleado 2, del empleado 3, y aquí leer el salario. Listo. Después de leer ese salario, condicionamos. Si el salario es inferior a 1000, entonces hay que hacerle el recargo, ¿no? Salario, el nuevo salario, asígnele el salario más el salario por el 0.15. En caso contrario, será del 12. Bien. Acá, muchachos, fuera del fin sí, pero antes del fin para, le voy a decir escribir el salario, el nuevo salario del empleado y es, perdón, coma, ese es lo dejo acá con espacio, acá para que no me quede pegado al valor. Aquí le digo es en el salario. Y fuera, bueno, dentro nuevamente del ciclo, me falta la nómina. Entonces nómina, asígnele nómina más el nuevo salario. ¿Qué es lo que va a hacer esta nómina? Acumular. Entonces acumula los nuevos salarios ya con el porcentaje incluido. Entonces coge este salario, coge este nuevo salario y aquí los va acumulando en nómina. Miren que acá ya está inicializado, es acumular. Acá si fuera, le digo escribir la nómina a pagar o el total de su nómina y aquí le digo nómina. Ahí tenemos el ejercicio. Entonces acá lo voy a ejecutar, ingresa el número de empleados. Entonces acá le digo, no sé, que son 4 empleados, uno con salario de 1120, otro con salario de 575, otro digamos que con 500 y el último dejémoslo también con 1000. ¿Bien? Entonces 1120, 575, 575 y 1120. Miren que para cada empleado me dice
empleado 1 es 1000, el nuevo salario del empleado 1 es 1120. Ingresa el del empleado 2, el nuevo salario del empleado 2 es esto, del 3, y del 3 es este, del 4, y el 4 es esto. Y el total de la nómina, que es 1120 más 575 más 575 más 1120, que da el 3390. Ese, ¿cierto? Ya es un ejercicio más contextualizado, ya solicitándonos el total de los datos, condicionando, cargando una variable dentro, ¿cierto?, del ciclo, es esta, calculándole un nuevo salario, haciendo aquí un cálculo, escribiendo también dentro de mi ciclo, aquí por ejemplo mostrando el número del empleado, y acá simplemente acumulando ese nuevo salario, ¿cierto?, esa variable calculada, y acá escribiendo. Eso es, muchachos, digamos que una primera parte de los ciclos. Ustedes en plataforma van a encontrar la guía que yo les acabo, bueno, esta partecita de esta guía, para que ustedes pues ya la terminen, la completen. Aquí hay unas series, hay tablas de multiplicar. Estas tablas de multiplicar, pues que se multiplique, por ejemplo, el 6, pero por los números de 1 hasta 10. Entonces el ciclo hay que hacerlo de 1 a 10 y multiplicar por 6, lo mismo aquí el número K, de 1 hasta 10. Acá se repiten muchos, creo que por acá hay uno otro en positivo o negativo, creo que es este, pero bueno, y este también. Entonces ahí simplemente es, ya tenemos este, no es necesario pues hacer el siguiente, pero por ejemplo, cuántos son pares y cuántos son impares, sí, a ver cómo lo van a plantear. Entonces los que quedaron, los ejercicios los podemos realizar, ¿cierto? Y enviarlos, si desean, no es obligatorio, simplemente para practicar, y me pueden entonces comentar sus dudas en sesión sincrónica o presencial. Muchas gracias, muchachos.